¿Y este es una bóveda? Sí, está hecha por aproximación de hiladas. Esta normalmente se arranca del suelo. O sea, pasas un elemento de labranza con fuerza, o con los tractores, antes no sé cómo lo harían. A mano, yo Una no veo a caballería, esta gente con trabajando. una- Y la arrancan I de... l'arranquen losas enteres. La pedra és l'únic material d'estos murs. Són els anomenats cucos d'Enguera. Al terme del poble es poden arribar a contar fins a 40, tots prou rudimentaris, perquè el que importava no era el seu aspecte, sinó que foren pràctics. Juanjo, ¿els cucos para qué servían? Son unas construcciones en piedra en seco que eran empleadas por los agricultores de Enguera para pasar algunas jornadas, ¿no? Durante épocas como la recolección o la poda. Pero eso ya parlem de fa anys, ¿no? Y sí, eso bien está documentado desde finales del siglo XIX y sobre todo tuvo un boom, pues eso, a principios del XX, cuando hubo una expansión del cultivo de la oliva. Un exemple és l'anomenat cuco de Miguel enmig d'un oliverar. En altres temps, recórrer el camí des d'ací fins al poble suposava un gran esforç i molt de temps, així que mentre treballaven la terra, els llauradors passaven la nit a l'interior del cuco i aprofitaven hores de sol. A més, permetia refugiar-se davant d'imprevistos com les tempestes. La verdad es que un cuco es un sitio ideal para que te pille una tormenta, porque cuando fuera hace frío, aquí estás caliente. Puedes aprovechar, por ejemplo, la chimenea, enciendes fuego y... Tenían chimenea y todo. Enciendes fuego y se caldea el ambiente. Y es impermeable, ya puede llover los litros que quiera llover, que es completamente impermeable. Els cucos estan dispersos per l'anomenada campinya d'Enguera. Així abunda la roca calcària i els llauradors havien d'extraure-la per poder treballar els camps. La dificultat se convertia en un recurs i el llaurador en arquitecte. ¿Toda esta piedra es piedra que sacaban para poder trabajar la tierra? Sí, dentro de la misma campiña, ellos van apartando la piedra que no les hace falta para nada, que no les sirve para nada, y en los ratos que les deja las tareas agrícolas, pues van levantando poco a poco este tipo de construcciones. Pero resulta increíble que un agricultor con losas como estas fuera capaz de construir estas estructuras, ¿eh? Hombre, tú ten en cuenta que aprovechan el espacio entre tareas, ¿no? Entonces quedan épocas del año, ¿no?, en la que pues tienes tiempo libre y con ayuda de la familia pues vas levantando poco a poco lo que es el cuco. Es trabajoso, pero trabajoso. Mucho, porque son piedras de tamaño considerable y tienen un peso también considerable. ¿Y no se ha caído por ahora? No se caen, porque además son de muy buena factura y de la manera que están las piedras dispuestas, pues aguantan años y años. Cuando no resbale. Lo que pasa es que en el otro lado tiene la chimenea. Pues aguanta, ¿eh? Sí. A esta campinya trobem l'anomenada Ruta dels Cucos, un camí que permet fer senderisme i conèixer de prop este patrimoni agrícola. Pel sender de la ruta arribem al cuco d'aigua dels germans Simó, que no servia com refugi, sinó com aljub. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Mario. ¿Qué tal? Encantado, Miguel. ¿Tenéis una rana ahí dentro? Sí, tenemos una ranita y todo. ¿Este cuco, Rafael, ya lo construyó su familia? Sí, mis abuelos o mis bisabuelos. Yo toda la vida lo he visto igual que este ahora. Lo he visto sucio, lo hemos limpiado, hemos aprovechado el agua siempre seguido. Porque este es un cuco de agua y la utilidad que le daban es la de tener agua todo el año. De tener agua todo el año. Y cuando venías con la caballería aquí, pues le sacabas agua, le dabas al animal, le dabas agua y teníamos nosotros agua para poder beber. ¿Y a usted de chiquillo que cabía le tocaba limpiarlo? Me metía dentro y sacaba todo el cieno que había y alguna piedra y todo lo que había dentro y toda la hoja que se metía y todo esto, lo sacaba yo todo de dentro. Pero esto es un sitio donde está la piedra, donde se recoge el agua cuando llueve. Y aquí entra el agua por mediación de la pared y las aliagas que le ponemos ahí, las piedras, y entra filtrada el agua. Esas piedras están sueltas, que estaban encima de la filtración. Ahora ya ni colocamos nada de esto ni nada. De estos días que ha llovido, se puede ver aquí que esta entra dentro. Esto teníamos un hermano que se llamaba Juan, que esto siempre lo tenía limpio. Ya nos faltó y él es el que cuidaba más de esto que nadie. Que es una cosa muy artista esta.
Yo me gustaría que esto no se perdiese nunca. Por parte del Ayuntamiento, la Generalitat, al que sea, que lo conserven, porque esto es una joya. Esto es una joya que ya no se puede hacer como se hacía antes. La que estará de acuerdo es la rana, que vive dentro. La rana vive dentro porque es que ahora dejamos tranquila. No es como antes, que salíamos a tosigarla aquí más.